Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional. Hoy en Parlamento Abierto hablaremos del Plan Nacional de Desarrollo y de los foros de discusión y análisis que se han llevado a cabo en este recinto legislativo. De la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara de Senadores. Además, tendremos nuestra acostumbrada sección de Todas al Congreso y la crónica de Miguel Reyerrazo. Acompáñenos. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Esta semana continuaron los foros para enriquecer el Plan Nacional de Desarrollo, realizados en ejercicio de Parlamento Abierto, con la participación de especialistas en la materia. Las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados continuarán con este ejercicio la siguiente semana. El pasado lunes 20 de mayo, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, inauguró los foros de análisis del Plan Nacional de Desarrollo. Indicó que con la realización de estos y la aprobación de este documento, se busca dar certeza, sobre todo en estos tiempos de globalización. Esta es la ceremonia inaugural de los foros que tendrán lugar en esta Cámara para el debate del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Es muy importante. Ahora, en tiempos de globalización, en que todo el mundo pide certidumbre, certeza, ¿sí? Los actores económicos externos y internos, los actores políticos externos, los actores políticos internos, los económicos, pues un ejemplo es certeza. Aquí hay certeza. Posteriormente, se realizó el foro Política, Gobierno, Austeridad en la Función Pública y Combate a la Corrupción, en el que se escucharon las opiniones de algunos de los participantes sobre política migratoria, anticorrupción, entre otros puntos de vista. Entonces es importante que el PND deje de referirse al tema migratorio solo desde el punto migratorio. Se debe de abordar desde una política de Estado en donde la Secretaría de Salud, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación en los distintos niveles de gobierno y otras secretarías y otras entidades tengan una corresponsabilidad. En el foro de análisis sobre el sector de radiodifusión, llevado a cabo el martes 21, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil Rodríguez, señaló lo siguiente. Proceso de consolidar esa política pública de interés general va a ser complejo y es tardado, pero hay que hacerlo y en eso creo que hay un gran consenso de todas las fuerzas políticas del país, salvo algunos sectores pues, cuyos intereses evidentemente no es tener medios públicos fuertes, salvo aquellos a quienes no quieren que el gigante se despierte. El miércoles 22 se realizó el Foro 2, Libertad e Igualdad Sustantiva, en el que se demandó que el Plan Nacional de Desarrollo sea inclusivo y promueva la no discriminación. Y toda vez que los pueblos indígenas hemos sido sinónimo de exclusión, de discriminación, de pobreza, de marginación, de despojo y de desigualdad, hoy cobra relevancia esta discusión y este análisis del Plan Nacional de Desarrollo, porque en la cuarta transformación debemos de considerar nuestras comunidades indígenas para que realmente se logre esta cuarta transformación. La Comisión de Energía también realizó el foro Sector Energético, en el que la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna Luna, reiteró que los objetivos en materia energética del Plan Nacional de Desarrollo son el rescate de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, para que vuelvan a operar como palancas de desarrollo del país. El Plan Nacional de Desarrollo propone consolidar a Pemex y a CFE como pilares de la seguridad y de la soberanía energética.
El lunes 27 se llevó a cabo el Foro 3, Política Social, en el que la doctora en Economía Urbana y exdiputada federal Araceli Damián González comentó lo siguiente. Es un acierto que en el plan del presidente haya 3 ejes del plan: política y gobierno, política social y economía. Y que el de política social esté antes que el de economía. El martes 28 se realizó la mesa de trabajo en materia de infraestructura aeroportuaria, la cual fue organizada por la Comisión de Infraestructura. Su presidente, Ricardo Francisco Exome Zapata, señaló que el objetivo de la discusión y análisis del Plan Nacional de Desarrollo es obtener un mejor documento del que envió el jefe del Ejecutivo. Nuestro objetivo el día de hoy es muy claro: intercambiar ideas, puntos de vista y propuestas que enriquezcan el plan y obtener un mejor documento del que ahora tenemos en nuestras manos. Los foros continuarán la primera semana de junio y son organizados por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y las comisiones ordinarias en lo individual, la cual someterá al Pleno lo vertido en ellos para que en periodo extraordinario lo vote y después se regrese al Ejecutivo. Esta semana, en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se recibió a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde. También, diversos integrantes de la comisión presentaron iniciativas para beneficiar el bolsillo de los mexicanos. Durante la sesión del 29 de mayo realizada en el Senado de la República, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la cual dirigió unas palabras a los integrantes de la comisión en el que habló de las condiciones sociales que vio en México y de la prioridad del combate a la pobreza. Estoy encantada de estar aquí con todos ustedes. Me gustaría señalar los retos que tenemos frente en este maravilloso país que ha hecho tanto, que ha progresado tanto, y todavía podemos ver que la pobreza es un reto principal. En la misma sesión, el senador por Morena, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de la Industria Eléctrica en materia de reducción y reclasificación de tarifas eléctricas. Que las tarifas de consumo doméstico básico cubran los primeros 250 watts hora mes, en lugar de los 150 kilowatts, que se incluyen actualmente. Con ello, en promedio, disminuiría 200 pesos el pago de cada hogar por el servicio de la electricidad. 2. Establecer una tarifa mínima para los usuarios en condiciones de marginación que cubra los primeros 75 kilowatts hora y cuya tarifa sea la mitad de la que se determine para las tarifas del servicio básico. Por su parte, la diputada por el PRI, Soraya Pérez Munguía, presentó una iniciativa que reforma el artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que medicamentos pertenecientes a los grupos primero, segundo, tercero y cuarto, estipulados en el artículo 226 de la Ley General de Salud, puedan ser deducibles. Por eso hoy, mi compañero diputado Héctor Yunes Landa y una servidora presentamos esta iniciativa de reforma a la fracción primera del artículo 161 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nuestro objetivo es hacer deducibles los medicamentos en las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 226 de la Ley General de Salud para el contribuyente, para su cónyuge o para la persona con quien vive en concubinato, y también para las personas que dependan de él. El senador por el PRI, Manuel Ayorbe Baños, presentó un punto de acuerdo por el que se convoca a comparecer a diversos funcionarios del gobierno federal para que informen sobre la situación del desabasto de medicamentos en el país. Propongo, a nombre de mi grupo parlamentario, que se cite a comparecer de manera urgente ante esta comisión permanente al secretario, como ya lo hemos solicitado, y particularmente al oficial mayor de Hacienda, así como al titular de la Secretaría de Salud. Finalmente se citó a la siguiente sesión, que tendrá lugar el miércoles 5 de junio en el recinto plenario de la Cámara de Senadores.
Gracias por continuar con nosotros. Siguiendo con el tema del Plan Nacional de Desarrollo, escuchemos el punto de vista de más investigadores de los centros de estudios de la Cámara de Diputados. El programa fue presentado el 30 de abril en dos partes, una que yo le llamaría resumen y otra que son los indicadores, el programa a detalle. Muchos críticos, analistas sociales comentaban que es un plan sin, como que el discurso que ya veníamos viendo de López Obrador está plasmado ahí. Es un plan diferente al que ya viene como anexo, que presentó como anexo. Sí trae todas las características que debe tener un plan de desarrollo. Trae los objetivos generales, los objetivos específicos, las estrategias y los indicadores para medir los avances. Este programa, que es el anexo, se me hace a mí que es el más completo. El otro, que es el resumen, es el que leyó la mayoría de la gente y es el que criticaron porque es básicamente como un discurso que ya traía el presidente en campaña. Pero realmente el que es el plan, yo siento que es el anexo, que es el que no se ha leído y es el que se va a discutir lógicamente en estos días. En la parte social, que es la parte que nos interesa, los planes más importantes y que ya trae Andrés Manuel López Obrador desde su campaña, pues es el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los jóvenes, el apoyo a los campesinos, apoyos a los ninis, que de manera discriminatoria se les llama así, pero ese es uno de los programas más importantes que desde mi punto de vista lo veo así porque es un programa que apoya a los jóvenes que no tienen trabajo ni estudian para que puedan ser capacitados en las empresas y después darles trabajo. En este tipo de programas el apoyo es directo. Directamente se les entrega a las personas adultas mayores, a los jóvenes, a los campesinos. Entonces, pues vamos a ver, las expectativas son enormes y realmente lo que nos va a permitir medir los resultados es el anexo que comento y que tiene metas más modestas que el mismo programa, ¿no?, que se presentó como el Programa Nacional de Desarrollo. Planea una visión al 24 donde ya no habrá pobreza si se cumplen todos los postulados de acabar con la corrupción. Desafortunadamente esto no es posible y en el anexo básicamente ahí se ve con claridad cómo esta meta se clarifica un poco, ya que ahí se plantea reducir la pobreza en 25 millones, 5 millones en pobreza extrema y 20 millones de la pobreza general. El plan de 63 páginas es básicamente el mismo discurso con el que Andrés Manuel llegó a la presidencia a través de esas promesas de campaña. Yo creo que deben discutir todo el documento, sí, porque realmente discutir solo la parte, el discurso que se presenta en esas 63 páginas no da mucho, sí, no hay tela de dónde cortar y donde realmente está la carnita y lo fino es en el anexo. Eso es lo indiscutiblemente se deben ver juntos. Creo que hay un equipo técnico que hizo el anexo, que es seguramente la Secretaría de Hacienda, y una parte política, que es el otro es un mensaje político, pero se deben ver de manera complementaria. Hay una visión que plantea en el documento resumen, de prácticamente en el 24 vamos a ser otro país. Es inalcanzable, aunque si uno, platicando con los compañeros, con personas en la calle, con la gente, muchos de los cambios que está proponiendo López Obrador son cambios culturales y esos son más difíciles de lograr. O sea, por ejemplo, si la gente empieza por no tirar basura, por separar los desechos, por cambiar uno mismo, o sea, ¿qué parte de lo que me toca hacer lo hago bien? Entonces, si yo estoy en la corrupción, dejar de ser corrupto, aunque parezca así un mensaje de Cristo, pero creo que sería posible lograr un gran país si hacemos caso a esta parte moral. El Plan Nacional de Desarrollo es el documento más importante de las acciones de gobierno. Desde luego se trata de un documento muy importante porque es el eje rector de las acciones de gobierno para todo un sexenio. Y estamos desde luego súper interesados en que se pueda garantizar
que sus contenidos estén apegados a la equidad de género, a la igualdad, por muchas razones. Primero, porque México de los últimos 15 años ha logrado o ha llegado a alcanzar un número importante de determinaciones legislativas a favor de las mujeres que necesitamos que se traduzcan en hechos. Y vemos aspectos importantes en él que pueden impulsar o dar continuidad a acciones a favor de las mujeres en nuestro país. Y México se ha caracterizado en los últimos sexenios precisamente por ajustar sus acciones ya a planes establecidos previamente y no como se gobernaba antes con base en puras ocurrencias. Es un mandato constitucional el que haya una planeación y nos parece muy importante que en esta primera ocasión en la que se va a llevar a cabo un ejercicio de revisión por parte de la Cámara de Diputados de este Plan Nacional, que sí se pueda garantizar que exista la perspectiva de género presente en todos los programas de gobierno. Vemos interesante el planteamiento, el propio plan establece que efectivamente se va a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y solo queremos apuntalar que no vaya a ser una igualdad entendida equivocadamente simplemente por mencionarla, ¿no? Que solo porque haya mención de que va a haber igualdad sea suficiente. Creo que tenemos que ir más allá con los conceptos aplicados correctamente, entendiendo que las mujeres en los estratos sociales son las más pobres en México y en todo el mundo. Es decir, la mujer indígena, la mujer con discapacidad, la mujer con una preferencia sexual distinta, son las más pobres en este país y a partir de esa mirada tenemos que acortar las brechas de desigualdad en México. Entonces, vemos interesante que se plantee la igualdad, pero tiene que ser entendida a partir de estas diferencias que hay que acortar. Los programas sociales que está planteando el gobierno federal tienen que ir encaminados precisamente a acortar estas brechas y creo que los diputados tienen una gran tarea para poder influir en ese sentido, que no sea solamente un documento en el que se entienda que la igualdad es importante, sino que efectivamente se haga realidad. Se trata de la igualdad sustantiva a la que estamos obligados conforme a la Constitución. Es decir, la igualdad ya está planteada como un principio de ley, como una norma, pero la igualdad sustantiva apuntala precisamente a ello, a que en donde existen desigualdades se ponga, es obligación del gobierno poner los banquitos necesarios para que se acorten las brechas de desigualdad. No es lo mismo una mujer que trabaja en la ciudad que una mujer que en el campo no tiene acceso a la educación, que no tiene acceso al libre desarrollo de su personalidad. Vemos importante, por ejemplo, que no se pierdan de vista esos programas en los que ya se iba exactamente a abordar los problemas específicos de las mujeres. Pienso, por ejemplo, en los programas en los que se trata de garantizar que las niñas puedan ir a la escuela. Estos programas han sido exitosos porque en la medida en que se ha tratado de combatir las medidas que están o las circunstancias de desigualdad en las que están las niñas, y hay muchas acciones de gobierno que ya han ido a trabajar de manera más especial esta desigualdad. Es obligación constitucional conforme a nuestras leyes esta igualdad, pero tiene que traducirse en acciones específicas para cortar la brecha de desigualdad. Pienso en las niñas que no pueden ir a la escuela en sus comunidades o en los pueblos indígenas porque por usos y costumbres están destinadas o pareciera que están destinadas de por vida a quedarse en casa y a no ir a la escuela. Los programas que han apuntado a resolver un poco la situación económica de las familias más pobres ha permitido que más niñas vayan a la escuela y eso cambia su vida y eso creo que es lo más importante que tiene que garantizarse en todas las acciones de gobierno, que no perdamos de vista en dónde efectivamente las niñas están siendo, las niñas y las mujeres en general están siendo o están en desigualdad en relación con los hombres. Los hombres no tienen problema para irse a trabajar o para irse a la escuela, pero las niñas sí. Entonces, hay muchos programas que están ya trabajando ese tipo de circunstancias y me parece que no deberían perder los legisladores esta perspectiva para no dejar atrás todo lo que ya se ha avanzado y sí tratar de reforzar, por el contrario, esas acciones. Entonces, el programa es una oportunidad extraordinaria para las diputadas y los diputados de nuestra legislatura
para poder tener un plan nacional de desarrollo que efectivamente impulse la igualdad real de las mujeres en nuestro país. En nuestra sección Todas al Congreso tendremos una charla con la antropóloga, escritora, feminista, profesora y política, Marcela Lagarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Todas al Congreso, el espacio en la Cámara de Diputados donde hablamos de la perspectiva de género y de la importancia que tiene que las mujeres hayan llegado ya al Congreso en paridad de género, con una sorpresa además muy grata. Hoy platicaremos con la doctora Marcela Lagarde, la exponente en Latinoamérica del feminismo más importante. Estuvo por acá y con ella justo hicimos la pregunta de qué significa que en esta Cámara, esta legislatura, tenga hoy paridad de género. Bueno, es un anhelo político, democrático, de mujeres en todo el mundo en que se ha planteado una causa reivindicativa de derechos políticos de las mujeres. No es algo con etiqueta mexicana, sino que se ha dado en Inglaterra, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Suecia, en todos los países que asumen la democracia como más que una forma de gobierno, también como una forma de convivencia y de integración de todos los grupos sociales. Y eso para las mujeres ha sido muy importante, porque hemos sido tratadas durante mucho tiempo como una minoría, como si fuéramos algo raro en una sociedad, y la mera verdad, bueno, somos la mitad de la sociedad en todas partes o más, pero sobre todo conformamos esa mitad. Lograr ingresar a la Cámara de Diputados con el principio de la paridad fue un triunfo del movimiento feminista y un triunfo del movimiento democrático de mujeres que durante muchos años, más de 40 años en México, incluso estuvo integrado en reuniones que ahora no recuerdo los nombres, pero que fueron previas. Se ha adoptado la consigna de ingresar paritariamente, o sea, primero en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones para poder hacer política, y segundo, que es otra cosa, ingresar ahí con una condición paritaria. Eso quiere decir que el grupo de las mujeres, que es un grupo de género, vale lo mismo que el grupo social de los hombres en cualquier sociedad. Las mujeres y los hombres somos iguales entre nosotros. Así dice la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas, que fue transformada porque no reconocía estas mitades exactas, aunque varíe por un punto o por otro, pero eso es paridad. Entonces, lograrlo es un triunfo, porque antes muchos hombres muy conservadores se oponían primero a que las mujeres participáramos en política y segundo, a que lo hiciéramos con igualdad de oportunidades y tercero, a que lo hiciéramos con paridad. Y resulta que esto ya ha dado sus frutos. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues vamos a continuar con esta charla con la doctora Marcela Lagarde a lo largo de diferentes espacios que vamos a estar teniendo justo aquí en Todas al Congreso.
No se olviden, hablamos de perspectiva de género desde la Cámara de Diputados. Gracias y nos escuchamos en la próxima. En nuestra crónica de hoy, Miguel Reyes Razo nos habla sobre la discusión del Plan Nacional de Desarrollo que se realiza aquí, en la Cámara de Diputados. Estos últimos días del mes de mayo, comisiones expertas y voces conocedoras y criterios bien ajustados se reúnen aquí en San Lázaro para discutir, para afinar, para dar forma al Plan Nacional de Desarrollo. ¿En qué consiste este documento? ¿Qué contiene? ¿Qué lo motiva? ¿A qué obedece? Bien, pues ya desde el presidente Lázaro Cárdenas del Río se hablaba de un plan sexenal. También había cambiado el periodo de gobierno en México de solo 4 a 6 años, como se conserva en la actualidad. Y fue quizá en el tiempo del presidente Gustavo Díaz Ordaz y con Fernando Solana a la cabeza que se organizó una oficina de la presidencia y en una reunión que hubo en Cuernavaca en la llamada Casa de Piedra se empezó a dar formal estilo y formal guía y cauce al presupuesto y al Plan Nacional de Desarrollo. Y de entonces a la fecha, tiempo del presidente don Gustavo Díaz Ordaz, que culminó su periodo de gobierno en el año 70, de entonces para acá, sexenio a sexenio, se realiza el Plan Nacional de Desarrollo. Este abarca la visión que el mandatario y sus colaboradores tienen del país. ¿Y qué aspiran mejorar? ¿En qué aspectos poner mayor acento, destinar mayores esfuerzos y desde luego recursos? Ya lo decía Melquiades Morales en sus días de gobernador de Puebla, que es una cobija que no alcanza a tapar a todos y se tienen que hacer algunos jalones. Eso hace una década, pero en la actualidad el señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, nos ha dicho en algunas de sus conferencias matutinas recientes que ese propio presupuesto, al que se debe ajustar el Plan Nacional de Desarrollo, se ajusta, tiene que corregirse, enmendarse, sufrir alteraciones conforme las necesidades, las urgencias del país lo requieran. ¿A qué atiende? De nueva cuenta propongo al auditorio de Parlamento Abierto, ¿a qué atiende? A satisfacer la mayor cantidad de necesidades que son infinitas en una población de más de 120 millones de habitantes. En primer lugar, la salud, la educación, el empleo, la seguridad social, la salud, la alimentación de los mexicanos. Documento infinito, ha de discutirse, ha de ajustarse y lo habremos de ejercer y sufrir. Sufrir no en el término de llanto, sino se ejercerá en nuestras personas y en nuestros destinos. Plan Nacional de Desarrollo, visión del presidente acerca de su país, México. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Y así llegamos al final de nuestra emisión de esta semana. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales con la etiqueta Parlamento Abierto TV. Participe. Hasta la próxima. Bienvenidos a Parlamento Abierto. Y es muy importante su punto de vista. ¿Qué significa eso para nuestra sociedad? Presentó una iniciativa con proyecto de decreto de la paridad de género de la Cámara de Diputados. O en lo general y en lo particular, la reforma constitucional